2. Sí, sí, ok. Está frío, bro. Ok. Ay, aquí sí está calentito. Aquí me pasó, como me pasó cuando tocaba antes en la iglesia de los afros, me tocaba en la esquina del edificio y como ahí era puro cemento, en los tiempos del frío, tenía que tocar con chamarra y todo. Era bien fríísimo ahí en la esquina. Ah, ¿para acá? Hello. Oh, ¿sí se oye? A ver, espero no pegarle tanto al micrófono. Este, yo creo, ok. Yo creo que vamos a orar de una vez antes de empezar cualquier cosa. Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, mi Dios, por lo que se ha compartido, mi Dios, en esta mañana. La música, Padre, los testimonios, Señor, y la información de lo que sucede en tu iglesia, Padre, local y en otras partes, Señor, de esta región. Sea con mis hermanos, tú conoces, oh Dios, las necesidades. Ayúdale, Señor. Obviamente todo lugar está cubierto con tu gloria. Eso es obvio que tú estás presente allí en Trinity. Y también aquí también, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad y que tus planes, Señor, se lleven a cabo en cada lugar, Señor, para la honra y gloria de tu nombre, Señor, y también, obviamente, Señor, para salvación de la gente, Señor, y fortaleza de tu pueblo. Pongo esta información en tus manos, esta lección, que tú me ayudes, Señor Jesús, a poder hablar lo correcto. Te damos gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Am, Juan, ahorita comentaste algo que lo puedo agregar aquí. Juan comentó de los problemas de la vida, de lo que uno le pasa, pues, la inconstancia de las cosas que la vida le avienta a uno. Es como el béisbol. ¿Ok? ¿Tú estás listo para pegarle la pelota? Pero tú no sabes el pitcher que te va a aventar. Te puede aventar algo regular, pero como yo he jugado béisbol, ellos tienen secretos y no sé qué tanta cosa. En las películas le hacen así. Ajá. Este, y lo famoso, creo que son dos de las más difíciles. Una es la velocidad, pero creo que la más difícil es la famosa curveball. La curveball te la avientan y va a ir a caer al guante para que tú le pegues. Pero cuando viene en el aire, la curveball hace esto y se regresa a su lugar. ¿Cómo hace eso? Bueno, pues tiene que ver en la forma que se la avienta, así como si fuera boliche, cómo se avienta la pelota, la cosa va así, pero en realidad va haciendo esto. Ajá, pero va hacia adelante. So, ahorita que Juan mencionó eso, lo quise agarrar para ponerlo aquí. Y la inconstancia de las cosas que la vida le avienta a uno. Y aún también obviamente todos somos cristianos. am, eh, Aún la vida cristiana, a veces hay cosas así, a veces también hay curveballs. Pero sabemos que la inconstancia en el camino del Señor no existe porque Dios es fiel. Dios, Él no te avienta la curveball. Y si en caso la vida si le avienta a uno una curveball, Dios permite que de todas formas esa pelotita regrese a su lugar. Ajá. Porque Dios es fiel, Él es firme, Él es constante, y la meta sigue derecho con Él. So, quise agarrar eso. Um, Me gusta, ah, no sé si todos lo hacen, pero a mí me gusta siempre ponerle un título a lo que yo voy a compartir, a la lección, pues, porque ayuda un poquito más para agarrar para dónde vamos. Yo le puse Dios no cambia. Ok, so va la pelotita, sí, para todas partes, como sea, pero sigue a su target, a su blanco, sigue al blanco. Dios no cambia. So,
si no aprendemos, bueno, sí vamos a aprender, por supuesto, pero recordemos eso, que Dios no cambia. Ya pasó la semana que pasó, ahora viene otra semana. Obviamente hay cosas que están por suceder. Empezamos a veces bien, a veces sentimos que empezamos mal, pero una de las cosas que necesitamos como fortaleza es cualquier cosa que enfrentamos y que Dios nos ayude y me predico a mí mismo, me hablo a mí mismo también, es que Dios no cambia. Él es constante en todo, aunque las cosas no parezcan constantes. All right. De primero no tenía idea qué compartir y lo puse en las manos de Dios. Hace algunos días, mientras íbamos rumbo al trabajo, um, Kayla y yo vi el mismo letrero, aquí le puse sign, pero ya me acordé, letrero, que veo todos los días yendo al trabajo. Lo he leído por mucho tiempo, pero esta vez fue diferente. El letrero dice que continuemos orando por las víctimas de las inundaciones, pero esta vez entendí, wow, mira, Kayla ya, ya sabe de qué estoy hablando. Ujú, Sunshine Missionary Register. Dios no cambia, pero esta vez entendí, wow, ah, se me prendió el foco. Dios no cambia y tampoco se le olvidan las cosas. Si estos hermanos no quitan, y esto es una iglesia, ahí pasamos todos los días siguiendo el trabajo. Si estos hermanos no quitan este letrero, mucho menos a Dios se le olvida, Dios no se le olvida lo que dijo o prometió. Esta iglesia casi siempre por lo regular cambia el letrero con diferentes actividades, por eso esto me impactó. Tenemos ahí viviendo en esa área muchos años y ellos son, siempre hay día del pastor, día del músico, día de los, creo que ujieres, creo también tienen su día, ancianos, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre tienen ellos movimiento y ya ahorita tiene meses ese letrero allí. Yo me quedé, wow. Y lo había visto y nomás no, pues nomás es un letrero, no lo cambia. Pero sí, ah, hace algunos días que lo vi, es like, no, esto, y pem, ahí fue cuando ya se me ocurrió lo que vamos a aprender aquí. O el refresher. A veces ya sabemos, nomás que obviamente ah, es un recordatorio. Lo que es reconocer a un Dios que nunca cambia y conocer lo que Dios era capaz de hacer. Estos jóvenes, ok, aquí es otra sección, perdón. Lo que es reconocer a un Dios que nunca cambia y conocer lo que Dios era capaz de hacer. Y aquí hay un buen ejemplo. Estos jóvenes son del Antiguo Testamento. ¿De dónde conocían tanto para creer? Ok, aquí estoy hablando de Cedrac, Mesach y Abednego. Todos conocen esa historia, ¿verdad? Obvio. Okay, Shadrach, Meshach, and Abednego. These are three guys in the Bible. Okay, it's a really weird name. Ellos they were gonna throw them in a furnace because they didn't want to refuse to love God and things like that. Y'all can read about that later. ¿De dónde conocían, de dónde conocían tanto para creerle a Dios si todavía ellos no conocían el Nuevo Testamento? ¿De dónde ellos se agarraban para estar tan firmes en Dios? Quizá hubo un poco de duda, pero aún así se atrevieron hasta la muerte si así les pidiera. Daniel, ok, yo según pensaba que lo tenía aquí apartado. Aquí está. Daniel 3, 16 y 18. Ok. Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron a Nabucodonosor: no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas,
el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad, pero aún así, si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Ok, so estos jóvenes saben que Dios es constante, que Dios es fiel, que Dios no cambia, pero aún ellos audiblemente le dijeron al rey, le dieron a entender en otras palabras que en caso que Dios no nos librara. De todas formas, ellos sabían en quién habían confiado, que no estaban perdiendo su tiempo. Y pues quién sabe qué clase de personas hoy en día serían capaces de poner sus vidas en, en no rehusar o decir que no creen en Dios, porque ya los van a matar, haz de cuenta. Es como la película um, Columbine High School, is that what it was? Que hicieron una película de la muchacha, los que hicieron el tiroteo en Columbine High School, muy famosísimo eso. Bueno, de acuerdo a la película, no estoy muy seguro en realidad qué fue la realidad, pero la película es que le dijeron que si creía en Dios y ella dijo que sí, y posiblemente la hubieran dejado vivir, pero porque ella creía en Dios, ah, pues la mataron. Las épocas cambian, los tiempos pasan, nuestras vidas siguen y se van desgastando, y se van desgastando los años, pero Dios sigue en su trono. Dios vive en la eternidad. Él tiene todo el tiempo del mundo y nosotros no, porque nuestros días están contados, aunque uno viva unos 100 años. Lo que hoy vivimos, muchos otros hermanos a través de las décadas y siglos ya lo vivieron. No hay nada nuevo bajo el sol, todo ya es repetido. En inglés, yo he escuchado que se ha dicho que history tends to repeat itself. La historia tiene la tendencia de repetirse. Ujú. Entonces, ¿qué cosa nueva en realidad falta por hacer si todo más bien es a, nue- am, repetitivo a nuestros hermanos? So, ahorita, por más bien oradores, músicos, servidores, lo que sea que uno sea, pues en realidad otros han pasado mejores que nosotros, pero también si uno mm, no es fiel o cambia o no es constante en el camino del Señor, Dios no cambia, pues también uno tiene que mantenerse firme, ah, porque cada quien tenemos una responsabilidad que cumplir sobre esta tierra para que las cosas sigan dando. Y aunque lo que hoy existe ya existió y va a seguir existiendo, de todas formas, ahorita vivimos en los últimos días. Los días son malos y a nosotros nos hace bien larguísimo desde que Cristo se fue. Pero como la Biblia es un libro de la eternidad, pues para la Biblia, en la Biblia, 1000 años es como un día. So, por eso yo vengo pronto y todas estas cosas de que pronto y pronto y pronto, pero pronto, si ya murió mi abuelita y mi 200, 300 años. ¿Cómo es que todo es bien rápido? Pero nuevamente nosotros vivimos en lo físico, en lo que se acaba, en lo que se gasta, y esto es en lo eterno. Pero de todas formas, la responsabilidad sigue igual y la fidelidad de Dios de todas formas sigue igual. Generación tras generación. Si Dios no cambia y si la Biblia fue escrita para que la leyera la iglesia primitiva y ellos obedecieron, ellos ya pasaron y ahora nosotros leemos lo que ellos leyeron y vivieron. Ahora nosotros leamos lo que ellos leyeron y lo que ahora ellos o lo que ellos escribieron. Ese creo que la puse un poquito confusa. Pero más bien la iglesia primitiva
todavía no tenía el Nuevo Testamento porque ellos mismos lo escribieron. Ahora nosotros tenemos el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. No creo que nosotros vamos a escribir otra Biblia, creo que ya, más vale que no, creo que ya estuvo. Hmm. ¿Cuántos libros son? 66, okay, so I was right, okay. Tenemos más información nosotros ahora que cuando ellos estaban en la tierra. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros si el ejemplo ya está puesto? Si Dios no cambia, entonces, ¿por qué nuestras metas están enfocadas en otras cosas que quizá no son malas, pero no son prioridad para Dios? Si Dios no cambia, entonces, ¿qué podemos esperar de Él? Si Dios no cambia, ¿qué le impide rescatarnos de igual manera como lo hizo en el Antiguo Testamento como en el Nuevo? Y los ejemplos donde vimos la mano de Dios que no cambia, su misericordia, su amor y todo derecho y firme. El Mar Rojo, obviamente cuando cruzaron, Abraham, Isaac, cuando Dios lo detuvo para que no matara. Daniel en el pozo de los leones, Jonás, ok, la fuerza de Dios, cómo pudo gobernar este animal para que escupiera a Jonás. Cedrac, Misac y Abednego, ok. En inglés la gente se ríe en las iglesias porque son nombres. Shadrach, Meshach, eh, ok, Sansón. Obviamente conocemos su vida, cómo él vivió, pero de todas formas, a fin de cuentas, la misericordia de Dios, que siempre es derecha y firme y fiel, lo rescató, aunque él pues tuvo que dar su vida. Pero de todas formas, Dios lo ayudó. De todas formas, Dios lo ayudó. Lo usó. Ajá. Ok, Moisés, por supuesto, todos conocemos su historia. El, el joven que se mató al caerse de la ventana durante la prédica de Pablo en la noche. Ok. Si se acuerdan que el muchacho se cayó y se mató, oraron por él y vámonos a vivir otra vez. All right. Now, eso sucedió en el Nuevo Testamento. No más que muchas veces, am, pues en cuestiones de la muerte, ah, pues uno piensa como que no puede ser, pero sabemos que Dios tiene el poder, obviamente, hasta de levantar a los muertos. Puse el ejemplo de ese Tabita, Tabita, Tabita. So it's Tabitha en inglés, es Tabita en español. Tengo entendido que ella murió y resucitó. O la regresaron en sí, ok. Y muchos otros ejemplos. En Hebreos 13, Hebreos 13, 7 y 8. Acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida y imiten su fe. All right. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ok, aquí vemos dos cosas. Aquí vemos, consideren cuál fue el resultado de su estilo de vida de los dirigentes que nos comunicaron la palabra del Señor. Am, imitar su fe. Bueno, ¿por qué será que sus hermanos tienen esa fe? Porque ellos conocen y saben que Dios es fiel, que Dios no cambia. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Todo mundo busca la estabilidad. Esta, por una parte, pues garantiza un buen estilo de vida, que no. ¿Y qué si el Dios que servimos garantiza estabilidad, pero en cuestión de que Él no cambia y en realidad sí garantiza el cuidado de sus hijos al 100%? All right, so en esta vida todos buscamos la estabilidad para poder pues tener garantizado, por supuesto,
Si uno puede tener pues una buena cantidad en el banco, uno sabe, no, pues no importa lo que suceda porque yo tengo mi seguridad aquí. So, es parte de la naturaleza y si uno no tiene, ay caramba, ¿qué pueda pasar la semana que entra si algo sucede? ¿Cómo voy a rescatar? ¿Cómo voy a arreglar lo que tengo que arreglar? Y en Dios sabemos que Él está presente, Él es fiel, Él nos garantiza y nos promete y sabemos que Él está con nosotros. Malaquías 3:6. Yo el Señor no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Ok, so aquí la misericordia de Dios la podemos ver, pero la clave no era todo, lo más que sí, lo más lo leí, pero la clave es yo el Señor no cambio. All right. Yo no sé cuántas veces la Biblia dice que Dios no cambia y Dios no cambia y Dios no cambia, pero aunque lo diga una vez, con eso es suficiente, porque Dios es Dios y una palabra de Él son millones, billones de palabras para el hombre y no se puede comparar, pero Dios es tan fiel que una palabra de Él, yo el Señor no cambio. Wow. Con eso lo dice el todo. La misericordia de Dios va par en par con lo mismo de que Dios no cambia. Si Dios es misericordioso hoy y mañana, em, si si Dios es misericordioso hoy y mañana no, pues entonces, ¿qué ganaría el hombre con un Dios así? Oh, ok, ok. Si Dios es misericordioso hoy y mañana no, entonces, ¿qué ganaría el hombre así? Que Dios fuera así, como los otros dioses que no hay constancia, am, pues ¿qué ganaríamos? Dios, incluso hay que decir que tenemos 100 años de vida y que Dios sea fiel los 50 y luego los otros 50 no. Entonces, ¿dónde van a quedar los 50 que sí lo fue fiel? Se van a la basura porque ya los otros 50 te soltó. So, es como un edificio, lo construyes, está grandote y bonito, pero si no hubo constancia, si el inspector no puso de su parte y no está bien hecho, puede durar 50 años, pero en el año 51, si viene una tormenta y porque está falla la cosa, se mueren 500 personas, todo eso quedó anulado, quedó en la nada, porque el verdadero propósito era que en la existencia del edificio la gente siempre debería de haber ido al trabajo y regresado vivo. Y no sucedió así, porque pues un edificio tiene su vida, ya llega el tiempo en donde tienes que tumbarlo y le ponen todo lo necesario para quitarlo. Y ya cumplió, nadie se murió, cumplió, pero si se desbarata y se quebra y muere la gente, no cumplió. Isaías 42. Yo soy el Señor, ese es mi nombre. No entrego a otros mi gloria ni mi alabanza a los ídolos. Dios es firme en su ser. um, so, Aparte de que Él no cambia, Él tampoco, Él es firme en su palabra y no permite que otros lo pisoteen, que otros dioses lo pisoteen. Nomás porque Dios es misericordioso y paciente y no cambia, no por eso va a dejar que el enemigo lo pisotee. God does not tolerate bullies. Dios no tolera a los salteadores ni a los ni a los ídolos que intimidan. Números 23.
Eh, la Biblia esta es inglés y en español, so tengo que buscar dos veces para encontrarlo. Ok, Números 23:19. Dios no es simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Obviamente Dios cumple lo que Él dice y Él no es mortal para mentir ni cambiar de parecer. Dios es sólido en todo lo que Él hace, en todo lo que Él dice. ¿Alguna vez ha puesto usted su firma en un papel? Creo que todos ya para ahorita, ¿ok? ¿Para qué lo hemos hecho? Para que quede como testimonio que usted aprueba ese documento y queda ligado a eso también. La firma asegura que fue uno y no otra persona. Aun si la Biblia nunca se hubiera escrito, Dios con su pura voz, cuando Él lo dice, eso por sí solo es su firma. Lo podemos ver cuando Dios hizo la creación. Obvio, no había Biblia y fíjense todas las grandezas que hizo Dios sin haber escrito, cuanto más hoy que hay 66 libros de su palabra. Cuando yo estaba viendo eso, me puse a pensar, wow, la Biblia fue escrita obviamente después de eso, pero fíjense todo lo que hizo Dios, todo, aún las cosas que no están escritas, todo lo que hizo Dios sin haber escritos. Yo no sé si el cielo haya escritos, aparte del libro de la vida, yo no sé. La Biblia la tenemos aquí, pero quién sabe si Dios tiene récord de las cosas que él ha hecho allá, quién sabe, I don't know. Él tiene obviamente el poder para tenerlo todo aquí, pero am, él con su pura voz, eh, que se hagan el cielo, todo lo que él hizo con su pura voz. No lo escribía y luego y luego lo entregaba, no. So that was pretty cool. Eso está muy chido. Romanos 11, creo que es mi camisa. Porque las dádivas de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. Otro ejemplo en cuestión de cuando Dios dice algo, es firme en su decisión. Ah, algún tiempo atrás yo me di cuenta de esto, más bien se me prendió el foco. ¿Ustedes qué piensan que significa esto? ¿Mm? Mm, Let me reread it, porque creo que no tengo suficiente apuntes aquí. Porque las dádivas de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. Otro ejemplo en cuestión de cuando Dios dice algo es firme en su decisión. So, cuando Dios, am, yo creo, yo creo que todos tienen dones, nomás que cada persona tiene un diferente llamado y meta que Dios le ha asignado. Porque las dádivas de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. Y esto es algo pues serio, porque cuando Dios te asigna algo, am, pues es necesario cumplirlo. Algún tiempo atrás yo me di cuenta de esto, más bien se me prendió el foco, porque yo había leído esto antes, pero hay veces que uno lee cosas por tiempo y no se te prende el foco. Yo no sé si eso es algo personal o si es algo que el Espíritu Santo no permite que se prenda el foco hasta el tiempo adecuado. Ajá. Romanos 11:29. Y yo creo que eso es porque
el Espíritu Santo nos ha prometido guiarnos y la Biblia es como un mapa, como un pirata buscando el oro, pero en esto no somos piratas. Am, Dios tiene todo su tiempo y todo tiene un propósito. Yo creo que si nos prendieran los focos en todo lo que es la Biblia, sería mucho. I mean, in this, let me read it in English. Yo creo que uno, you can't get, no puedes ignorarlos and just throw them in its game, just, I don't want it kind of thing. Ujú. Mi ejemplo es en la constancia y en la firmeza de Dios. En otras palabras, if God assigns us something, like it's assigned by God. ¿Tiene sentido? Si Dios asigna, déjame ver qué otros puntos tengo aquí. ¿Ustedes qué piensan? Ok. Oh, en Job, ajá, yeah, that's biblical. Y yo entiendo que Dios es, por ejemplo, el que estaba enfermo y se iba a morir. Dios le dio 15 años después que él lloró. Se volteó y lloró y Dios lo oyó y le dio 15 años más. Obviamente entendemos que Dios es misericordioso, pero Dios en lo que es su fidelidad, Él es constante. Does that make sense? No, porque nos vamos. Ok, y aquí me quedó otro punto. ¿Acaso no tenemos otra opción en caso de que tenga uno un don y el llamamiento de Dios? Si Dios no cambia y dice que esto es irrevocable, creo que aquí está la respuesta. All right, pero está viendo de todas formas que lo preguntaste. Just to aclararlo un poquito más. Ok, y Santiago. De todas formas, si hay una parte que no se entiende o que uno siente como que después lo podemos platicar, por supuesto, pero no quiero tampoco confundirlos. Santiago 1, 16 y 17. Mis queridos hermanos, no se engañen, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestiales y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Vemos aquí el detalle que pone Santiago, que se refiere a Dios, que ni sombra de variación. Todos entendemos cómo trabaja la sombra. Obvio, donde no hay mucha luz. Hasta el groundhog, no sé cómo se llama el groundhog en español, el animalito, el topo, no sé, am, que avisa cuánto más, hasta el groundhog que avisa cuánto más va a durar el frío. ah, cuánto más va a durar el frío más nosotros. Oh, ok, que el groundhog que se da cuenta, cuánto más nosotros que somos seres humanos. En cuestión de cambio, a Dios ni sombra hay de eso en él. So, es un buen ejemplo como la Biblia pone que en Dios no hay ni sombra de variación. Ah, como cada libro de la Biblia tiene diferentes puntos, cómo ellos explican ciertas cosas. Y todo es necesario, porque si la Biblia nomás fuera un libro,
no todos piensan igual. Es necesario las diferentes explicaciones para uno poder entender. Por eso yo creo que hay muchas veces que las cosas se ven repetidas, pero se ven repetidas en diferentes aspectos, en diferentes situaciones para uno poder entenderlo, porque ese no sería, ah, Dios, pero aquí no hay suficiente información. ¿Cómo le vamos a hacer? Y aún así, con todos los libros que tenemos, hay hermanos que ah, cuando tienen sus juntas y todo, que vamos a hablar de la Biblia, hay a veces que pienso yo, no necesariamente que no llegan a nada, porque de todas formas el Espíritu Santo es fiel y ayuda, pero sí, a veces uno sí se queda con algunas preguntas aquí y allá. Ok, eh, y para terminar, parece que ya lo habíamos leído, pero lo puse a propósito. Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. ¿Preguntas? De la pregunta de Keila, de Sorry. si Dios te llama a algo que tú no quieres. Yo no creo que Dios te llame a algo que tú no quieras. Yo creo que Dios pone primero, en primer lugar, por ejemplo, pone una habilidad. Hablando, por ejemplo, de la vida de Jonás. Jonás era un profeta. Oh, Jonás era un profeta. No quiso ir. Él no quería ir. Pero hay una razón por la que él no quería ir. La cuestión de que Nínive había invadido por años el territorio de Israel. Entonces, por eso él no quería ir a Nínive. O sea, abundando un poquito en esto, Dios iba a destruir a Nínive. ¿A qué ciudadano de Israel no le gustaría que fueran destruidos sus enemigos? Era obvio, ¿no? ¿Sabes qué? Mátalos, mátalos, nos están perjudicando a nosotros. Entonces, en ese caso, hablando concretamente de Jonás, pues dales en la torre, Señor. Qué bendición sería. Aquí el asunto no era no destruirlos, sino ir a hablarles para que se arrepintieran. Entonces, aún así, Jonás va a Nínive y de todas maneras, años después, Nínive fue destruida. entonces Nínive es reconocido por haber sido destruido, no en los tiempos cuando fue Jonás a No, hablarles. la misión de Jonás no era salvarlos, era hablarles para que se arrepintieran, no salvarlos de la muerte. En Mm, este caso a nosotros no, el Señor Jesucristo nos ha mandado a hablarles de Jesucristo, no a salvarlos. ujú, Él los va a salvar, correcto. Sí, no de porque una muerte uno no física, puede salvar. We can't. o no de una, o sea, el Señor los va a salvar. Más está enfocado en su alma. Y nosotros muchas veces, cuando les hablamos de Cristo y se mueren, nosotros decimos, ¿qué onda, Señor? ¿No? Cumplió su cometido. Y fíjese que hablando de eso, yo antes me desesperaba mucho, porque yo antes compartía muchísimo en el área del Zarape. Me iba caminando y andaba dando folletos. Y yo en aquel tiempo yo pensaba que la salvación hasta cierto punto estaba en mis manos. Y yo me frustraba, porque a veces los señores eran groseros conmigo. Y pues yo estaba bien chavalío. Me atrevía, en realidad no me daba miedo. Ah, me gustaba. Para mí hablando espiritualmente, bueno, no puedo decir que era como un deporte, no, pero sí me gustaba. Y ahora que veo es quién sabe qué le pasaría a tanto hombre que les repartió los folletos.
No sé, porque nunca estuve presente después para ver si hubo fruto o no, quién sabe. Ajá, pero yo pensaba que pues uno tenía más responsabilidad en realidad de lo que es, pero no, es que uno habla, pero el Espíritu Santo es el que ya trabaja acá. Ajá, uno no tiene ese poder. Mm, sí. Sí, ellos tendrán que dar cuenta a Dios, así sea de la manera, de maneras diferentes que se les predicó del Señor, Ujú, no tendrán excusa. Aunque se lo hayan entregado y lo hayan tirado a la basura, muchas veces pues, saben de lo que se trata y ni ujú, siquiera lo leen, lo tiran a la basura. Un día se les va a recordar, ¿verdad? Así como pasó con Nínive. Entonces, tú cumpliste. Es un don de que Dios te dio de estar evangelizando porque todavía lo sigues teniendo. Entonces, así como a Jonás, que a pesar de que no quería ir con sus enemigos, pero él fue a fuercitas. ujú, Dios lo llevó a fuerzas. ¿Sí? Entonces ahí se ve que es un don irrevocable también, porque tienes que hacer la voluntad del Señor. Y si podemos ver varias historias, varios personajes de la Biblia, ¿quién hizo eso a pesar de que no quería y lo tuvieron que hacer, ¿verdad? Que Dios lo pone, ¿verdad? En ellos. Y es aún los hombres llamados, hombres y, bueno, yo creo que hubo mujeres también, cuando se construyó el arca, este, en los tiempos de Moisés, cada uno Dios les daba un talento, un don para poder diseñar todo lo que Dios quería que se hiciera en el arca y Dios se lo daba a cada persona, no le daba a 20 lo mismo, ujú, a uno le daba de uno a otro, tal vez eran dos de lo mismo porque dependiendo la cantidad de cosas que iban a hacer, pero eran diseños solamente que eran dados a un hombre o a ujú, dos, y otro tenía otro diseño, entonces había cargos que Dios ponía y la gente lo hacía, o sea, porque Dios pone el hacer como el querer. Entonces, ujú. That's true, huh? es verdad, porque pues Dios es Dios, como estabas diciendo, ¿verdad? Dios no cambia, entonces si Él dijo con su Es boca, lo mismo. Él Dios lo va a mantiene hacer. el mismo ¿No? patrón a través de toda la historia. Yo creo que también tenemos que entender, yo creo que es muy buena la pregunta, Keila, muy válida. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede cuando estamos en un ministerio que no nos gusta? Porque se da el caso. El asunto es que si hay necesidad de un pastor, pero yo no soy pastor, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a ser pastor hasta que se levante un pastor. ¿Me explico? Ahora, un pastor, desgraciadamente, no es el que tiene un papel, un diplomado de pastor, sino es el que tiene el corazón del pastor. Sí, y un corazón de pastor se lleva tiempo, se lleva probablemente muchos años. Quizás, recuérdame por favor, Félix, quizás el hermano no tenía un corazón de pastor, pero los años lo hacen tener un corazón de pastor. Quizás su esposa sea una buena dirigente, una buena jala ovejas. No me gusta mucho la palabra líder porque a veces como que es para empujar. Y un jala ovejas, vamos a, ministerio de jala ovejas, ¿ok? No hay, pero vamos a ponérselo así. Un ministerio de jala ovejas. Al pastor lo siguen las ovejas, pero muchas veces la esposa jala a las ovejas. Entonces, ¿por qué? Porque mientras el pastor está ganando el corazón, mientras Dios está ejercitando eso, entonces alguien más tiene que estarlos empujando, alguien tiene que estar arrastrando, inclusive los cabritos. ¿Verdad? Entonces, muchas veces un pastor jala cabritos en vez de, porque no hay todavía un corazón de pastor. Ahora, también, por el otro lado, siempre hay un corazón de oveja. Entonces, siempre las ovejas van a seguir al pastor. Entonces, quizás
este haya sido más el problema dentro de la iglesia de Cristo, que haya personas haciendo un ministerio para el cual no han sido llamados. Entonces, por eso quizás no se preparan, por eso quizás lo que hacen lo hacen muy a fuerzas. Entonces, al final, yo creo que al final de nuestras vidas tenemos bien definido nuestro ministerio. No debería de ser así, no debería de ser así porque la religión nos lo ha impuesto así. Por ejemplo, vas a un instituto bíblico, a mí me encanta la escuela que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque estás viendo esos videos y Dios te está activando el ministerio para el cual tú fuiste llamado. ¿Y por qué? Porque no nada más te está llamando al pastorado, ¿sí? Los videos que tenemos no nada más te llama al pastorado, te llama al ministerio que Dios te ha dado. Y al lugar donde yo estuve yendo al instituto, ahí preparaban pastores. Desgraciadamente no había, muchos de ellos no eran llamados a pastores. Ah, sí, 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 sí. Sí, entonces, miren, seamos honestos. O sea, vean la vida de Moisés. 40 años, ¿dónde? Los primeros 40 años, ¿dónde estaba? En Egipto. Sale de Egipto y los otros 40 años se los pasa ¿dónde? En el desierto, preparándose para ser pastor. Preparándose para ser pastor. Los próximos 40 años fue pastor. Primero fue pastor de ovejas y luego fue pastor de almas. Ahora sí. ¿Sí? ¿Quién fue Moisés el que puso la excusa de que él no podía hablar? ¿Cómo les voy a hablar si no puedo ni hablar o no sé qué? Que creo que en realidad hablaba Aarón por él. Ok, wow. Test one. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con esa palabra? ¿Qué sucede con esa palabra? Señor, yo no sé hablar. ¿No sabía hablar? ¿Por qué dice eso? Yo no sé hablar. Sí, sí sabía hablar. ¿Dónde se crió él? ¿Dónde se crió? En el castillo, en el palacio. ¿Ustedes no creen que él tenía la suficiente habilidad política para hablar bien? Entonces, ¿por qué dice, Señor, yo no sé hablar? ¿Sabes qué? Cuando Dios te da una arrastrada, no sabes hablar. Señor, lo que tú estabas diciendo, Ranferi, ¿cuántas veces tú en tu propia carne quisiste salvar a la gente? Hasta que tú te das cuenta que la obra es del Espíritu Santo y no tanto de lo que tú haces. Entonces, muchas veces nosotros nos sentimos, cada vez que nosotros estamos aquí, yo creo que el Espíritu Santo debe de siempre de redarguirnos. No es tu palabra, es mi palabra. Es lo que yo voy a hacer, no es lo que tú haces, no es lo que tú predicas. Yo creo, hermanos, que muchas veces la presencia de Dios es derramada en la debilidad de nosotros. Cuanto más débiles somos, más la presencia de Dios es derramada en nosotros. Señor, te necesito tanto. Hablando de la alabanza y de la adoración de hoy, de esta mañana, am, perdóname si tengo si tuve la sospecha, Ranferi, estabas tocando a media batería, a media pila.
yo sentía como que estabas a media pila. Entonces, la última canción que estábamos tocando, yo sentí que sí, correcto, lo que tú decías, como es una canción de guerra, es una canción de guerra, de victoria, de victoria. Y sí sentí que estaba ese fluir del Espíritu Santo, sí. Sí sentí eso, ¿no? Entonces, muchas veces eso, tenemos ¿sabes qué, Señor? Estoy cansado, muchas veces lo hemos dicho, estamos cansados, venimos quizás desanimados, venimos con la batería baja y quizás nos acabamos de echar un buen round con la doña, ¿verdad? Y es el peor momento, perdón, o con el don o con los hijos, o sí, y venimos con quizás la peor, venimos en el peor estado espiritual posible. Y es allí donde nosotros podemos decir, pero Dios no cambia, pero Dios no cambia. Así es. Así es, así es. Amén. Bueno, no sé si hay algo más, algún comentario más. Pero bien, buena palabra, hermanos, buena palabra. Yo creo que Dios, tenemos que entender eso. Una última sugerencia. No pierdan, no pierdan lo que Dios nos ha dicho este año. No pierdan lo que Dios nos ha dicho este año. Es un año de bien y de reposo y bien, de reposo y bien. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos abra los ojos. Como dijo un amigo mío, Dios está haciendo 300 cosas a la vez y nosotros ni nos damos cuenta. Reposo, descanso. Sí, el jubileo, el año del jubileo. Sí, sí. Y, referente a eso, el año del jubileo, ¿qué se hacía en ese año? Cuando la tierra se dejaba descansar, Dios prometió, números 25, Dios prometió dar, así de descansadita la tierra, dar frutos de todas maneras. Sí, entonces imagínate, ¿no? O sea, tú vas a ver tus finanzas estiradas, tú vas a ver bendiciones donde no había, donde tú dices, wow, ¿de dónde? Pues de los cielos. No hay más que, sí. ¿De cuánto fue? Está bien, pues sí, sí. Son, son $5. Son y una sonrisa de $5. Está bien, ¿no? Está bien. Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios. Sí. Entonces, Dios no cambia. Dios no cambia. A mí me impactó mucho este versículo, el último que tocaste de Santiago. El sol está ahí, el sol, y el sol tiene que variar. La sombra tiene que variar. Dios no cambia. Punto. Nosotros somos los únicos que variamos. ¿Ah? Pues que Dios, que sepamos que Dios no cambia. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Aleluya. Aleluya.
Aleluya. Aleluya.